Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes. Un placer estar nuevamente en su compañía, tal como las lecturas y las tareas del día de hoy nos están llamando a un cambio mental que se va a ver reflejado en una mejor salud. Es por eso que hoy nos tocó o nos programaron, porque realmente es una programación desde el plano espiritual. Todas estas charlas, todo se encadena. Ha sido programado con mucho amor por el guía de este centro virtual y por supuesto de acuerdo a nuestras necesidades. Damos inicio a la tarea, comenzando con una, con una definición de energía que encontramos en el libro Ave Luz, exactamente en un tema que se llama energía. Recordemos que este libro fue psicografiado por Joao Núñez de Maía, por el espíritu de Shaolin, y resulta que en ese tema de energía el apóstol Felipe se acerca al maestro y le hace dos preguntas. La pregunta inicial es, ¿cómo debo utilizar mis energías para que ellas puedan ser útiles a las criaturas, por cierto, a mí mismo? Es decir, ¿qué quiso decir allí Felipe? ¿Cómo vivo? Adicionalmente, Felipe pregunta, ¿qué es energía? El Maestro Jesús, con su bondad infinita, le contestó, Felipe, energía ante todo es, por así decirlo, el aliento de la vida. Es como el hálito del Creador que toma las acciones que la bondad divina impone, expande al infinito con la misma obediencia. Cuando nos hablan de hálito, quiere decir del aire que sale de la boca, el que expulsamos. En este caso es el aire que sale de Dios. Y recordemos que Dios es amor. Por lo tanto, ese aire que nos envuelve a todos, encarnados y desencarnados, que cobija a todos los seres del universo, está lleno de bondad, de amor. Y como está con ese amor eh, tan expandido, se impone de una manera muy sutil, de una manera muy, muy, no solamente con las personas, sino a todo el infinito. La obediencia de ese aire que emana el Creador proviene precisamente de ese amor, de esa voluntad que él impone con su pensamiento. Continuando con la respuesta del Maestro Jesús a Felipe, le dice Jesús a Felipe, pero hablando de la energía que te interesa saber, es decir, como disposición de vivir, de ayudar a los otros y de tornarse impaciente en todas las opciones que llegan a tus manos, es justo que tengamos métodos adecuados para orientar. Ahí le está diciendo, si tú quieres ayudar, tú quieres vivir, tú quieres que cualquier tarea que se te asigne, hacerla bien. Sí, eso es perfectamente correcto, pero necesitas un método, es decir, una orientación para que todo salga bien. Continúa la respuesta del maestro. Deberás aplicar, hijo mío, a algunas personas una clase de energía que para otros significa violencia. Y hace una aclaración perfectamente válida para todos. El momento de trabajar con esas fuerzas, solo el buen sentido que nace de la formación de la conciencia recta, elaborada en la forja indispensable de todas las fuerzas que dignifican y elevan, es el que puede escoger. Pero nunca estaremos armados para esas condiciones sin la participación de la buena voluntad, que solamente funciona con la misma energía accionada por dentro. La ayuda de Dios es ciertamente visible, pero notaremos su presencia cuando nos dispongamos a iniciar por nosotros mismos esa tarea. Si quieres realizar alguna cosa, comienza, que otras manos te ayudarán. Aquí en esta respuesta el Maestro Jesús le dice, para poder manejar tus propias fuerzas, tus propias energías como tal, necesitas formar tu conciencia. ¿Y cómo se forma la conciencia? A través del trabajo, a través de la elevación del pensamiento como tal. Como dice allí, a través del desarrollo de ese buen sentido. Pero ese buen sentido está amarrada a la voluntad, a la gerencia lúcida que dirige al alma, como nos dice
un autor espiritual. Pero esa voluntad, ¿qué es? Nos da aquí otra definición curiosa. Es energía accionada por dentro. Es lo que llevamos dentro. Recordemos que somos hijos de Dios, creados simples, sencillos, ignorantes, pero perfectibles. Si somos hijos de Dios y si Dios emite, como decía la primera parte de la respuesta, un aliento de vida, un aliento creador lleno de amor, y nosotros somos sus hijos, también tenemos amor. También tenemos esas capacidades que necesitamos desarrollar en nuestra conciencia. Pero eso solo empieza, y ahí es muy clarita la respuesta, cuando nosotros, por nuestro libre albedrío, escogemos desarrollar esa tarea. Y nos dice unas palabras bien ciertas. Cuando uno quiere realizar una cosa, tiene que dar el primer paso, que normalmente es el más difícil. Porque los primeros pasos, cuando son hacia el bien, significa una ruptura, como decía la lectura de ambientación ahorita, con los viejos hábitos que hemos dejado arraigar en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, y que es necesario cortarlos, transformarlos, y nos dice, empiece, que si usted va en ese camino como tal, si está decidido, las manos para ayudarlo van a aparecer tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Juana de Ángeles, en el libro Autodescubrimiento, como tal, nos recuerda 3 definiciones de lo que es el hombre, como tal. En la primera nos dice, el hombre es un conjunto electrónico regido por la conciencia. Ya, esa definición está en línea con Albert Einstein, que fue uno de los científicos más provenientes del siglo XX. Y él decía, hay una conciencia, Dios no juega a los dados con el universo. Y él quería entender eso. Pudo entenderlo hasta cierto punto, porque en la conciencia están las leyes morales como tal. Y para poder acceder a cierto tipo de conocimiento es necesario no solamente desarrollar la parte intelectual que a todos nos fascina, sino la moral. Nos dice también Juana, en este mismo libro de autodescubrimiento, que el ser humano es un cúmulo de energías en diferentes niveles de vibración. Todo en el universo vibra, desde la célula más insignificante hasta las grandes galaxias, hasta los grandes planetas. Nos dice también, el ser humano es un conjunto armónico de energías, formado por espíritu y materia, mente y periespíritu, emoción y cuerpo físico, que interactúan en un continuo flujo unos sobre los otros. En el libro Días Gloriosos, en la introducción, el libro del cual tomamos gran parte de esta charla, dice, el ser en su condición de energía pensante, como tal, constituido de psicología y de fisiología específica fuera de la materia. Una definición en donde todo está orientado hacia esta parte energética. La doctrina espírita nos recuerda de que somos espíritu, que tenemos una estructura semimaterial que se llama periespíritu, y tenemos un cuerpo físico que hemos creado nosotros mismos en compañía de nuestros guías, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra meta en el que vivimos, de acuerdo a una programación específica, con unos objetivos de acuerdo a las necesidades de cada uno. ¿Cómo se maneja todo esto? A través de uno de los conceptos, digamos que todavía es ambiguo, nos falta conocimiento, que es la mente. La mente es la exteriorización del espíritu y a su vez actúa sobre el periespíritu y se ve reflejada sobre el cuerpo. Y nos dice Juana, la mente es una dínamo, es decir, un generador como tal, un generador que da o genera energía de difícil catalogación, que se manifiesta automáticamente esa energía conforme al contenido emocional de que se reviste. Exteriorización del espíritu es interpretada por el cerebro, que la transforma en idea, convirtiéndola en vehículo de comunicación de variada expresión. Fuerza irradiante, es decir, que se expande, su tenor vibratorio resulta de los sentimientos de aquel que la emite.
Aunque no es conducida conscientemente, esa energía mantiene sintonía con fuerzas equivalentes, generando efectos que corresponden a su constitución. Ahora tuve la oportunidad de ver una parte de su tarea y veía la conclusión. El problema no es lo que entra a la boca, el problema es lo que sale de la boca. Y el Maestro Jesús es claro, cuando lo que sale por nuestra boca, lo que sale por nuestras palabras, es lo que tenemos en el corazón, es en lo que estamos vibrando. Si estamos vibrando con amor, saldrá eso de nuestro interior, y no solamente en la palabra, sino con lo que irradiamos a nuestro alrededor. Vemos personas que hablan muy bonito, uno se deleita, pero lo que exteriorizan con su fluido como tal, su fluido magnético, va en contravía con lo que dicen. No hay coherencia. Como decía la lectura de ambientación ahorita, uno no le cree. Como hay personas que de pronto son de poco hablar, pero su fluido, como está vibrando en amor, con buenos sentimientos, lo envuelve a uno y lo ayuda como tal. Entonces aquí nos dice claramente que nosotros somos lo que pensamos como tal, que las ideas que nosotros le damos al cerebro es lo que vamos a transmitir. Y en esto podemos transmitir emisiones positivas o negativas. Todo depende de lo que tengamos dentro. Y nos dice que nuestra mente es vehículo de muchas manifestaciones anímicas en razón de que procede del espíritu que la emite, como una antena que no cesa de vibrar. Como expresamos ondas como tal, esas ondas ayudan en la construcción del mundo físico, y esas ondas que nosotros irradiamos actúan directamente sobre los cuerpos, alterando algunas veces su constitución. Esto lo podemos ver nosotros en el agua magnetizada, en la terapia de los pases, en las tareas de tratamiento, en las tareas de estudio como tal. Y si uno no está en la doctrina espírita, en la parte de la preparación de las comidas, en la forma como se da una clase, en la forma como uno trata a las personas como tal. Porque nosotros no solamente hablamos con nuestra boca, hablamos también con lo que emitimos como tal, con lo que irradiamos. Y nos dice que el universo es el resultado de la mente divina que no cesa de actuar positivamente. Todo cuanto rodea al ser humano, de cierto modo, resulta de su afinidad mental, porque él también, o sea, el ser humano, es co-creador, debido a las edificaciones que opera por la incesante manifestación de la fuerza física. Al mismo tiempo, esas energías, como vemos ahí en los dos cuadros a modo general, son responsables de muchos estados de bien y también de malestar, de salud y de enfermedad, de aliento o desánimo. Nos recuerda también que nuestra mente es capaz de penetrar cualquier obstáculo, puede vencer las distancias con una rapidez inconcebible, alcanzando la meta con facilidad y casi siempre encontrando resonancia en el punto de sostén al cual se conecta. ¿Cómo hace la mente eso? A través del periespíritu, nuestro cuerpo intermedio que une al espíritu con el cuerpo que es semimaterial. El periespíritu, como nuestros compañeros en varias charlas que he visto en el canal han expresado, tiene varias propiedades: plasticidad, ponderabilidad, expansibilidad, y nosotros ese periespíritu con nuestra mente, con nuestras ideas, lo podemos manipular, pero nos vamos a conectar exactamente en el nivel en que estemos vibrando. Por eso es que nos dicen, cuidado con los pensamientos, cuidado con lo que desea, porque de pronto encuentra resonancia y la resonancia puede ser no adecuada. Ahí vemos unos ejemplos. Una persona en el cuadro de la izquierda, una persona que está con adicción, por ejemplo, ahí el cigarrillo, se va a conectar con entidades afines a su vicio, que es el cigarrillo. Mientras que una persona, como el de la derecha, que está sintonizado con buenas cosas, va a conectarse con su guía. Y ese guía lo va a ayudar, va a establecer diálogos un poco más abiertos, mucho más directos con el guía, y en donde van a
digamos que encontrar soluciones a muchas cosas. Y nos dice ella aquí que nosotros como los seres inteligentes de la creación nos cabe descubrir en la tierra cuál es nuestra razón fundamental de nuestra existencia. ¿Con qué objeto? Con el fin de establecer los parámetros propiciadores de la propia felicidad, de forma de desarrollar la capacidad de crecimiento interior, razón primordial de su autorrealización, mirando esa autorrealización como la aplicación de los medios para liberarnos de nuestras aflicciones, de nuestros recelos innecesarios. Y tenemos que ser conscientes de algo. Cada uno vino o encarnó este planeta con una tarea diferente. No pueden haber, hay tareas similares, más no iguales. Y por eso es que dice allí, le cabe al ser inteligente descubrir. ¿Ya? Y en ese proceso de descubrimiento, lo primero que va a reconocerse uno es como un espíritu en camino de perfeccionamiento como tal. Y como ese proceso como tal nos va a ayudar a crecer interiormente. Y nos dice, en cuanto no se reza por detectar y aplicar los métodos más compatibles para el enriquecimiento moral y espiritual, todo se le presentará sin mayor sentido o significado transformador, convirtiéndose al tránsito carnal en un desafío lleno de desencanto y de aflicción. ¿Por qué a veces escuchamos, especialmente en personas jóvenes y algunos en las crisis de los 40, de los 50 años, que no le encuentran sentido a su vida porque no se tomaron un espacio para ellos mismos, para ver qué era lo que querían, para buscar ese enriquecimiento espiritual como tal? Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en que no saben para dónde van y si no logran obtener esa brújula, esa dirección, pueden caer en esos estados de suicidio. No solamente el suicida que se mete un tiro, que se ahorca, sino esos suicidios pasivos que no son, digamos que públicos y que van minando poco a poco la vida. En la pregunta 132 del libro de los espíritus, el maestro Kardec le pregunta a los espíritus codificadores qué objeto tienen la encarnación de los espíritus. Y contestaron los espíritus superiores que Dios la impone con el propósito de hacernos alcanzar la perfección. Para algunos constituye una misión, para otros una misión como tal. Y nos dice, la encarnación asimismo tiene otra finalidad que consiste en poner al espíritu en condiciones de afrontar la parte que le cabe en la obra de la creación. Para cumplirla, toma en cada mundo un instrumento de acuerdo con la materia esencial del globo a fin de ejecutar desde ese punto de vista las órdenes de Dios, de modo que cooperando en la obra general progrese el mismo. Todo se eslabona, todo es solidario en la naturaleza. Y aquí es clarito, nos pone, como dicen por aquí, como una expiación, pero también nos dice, necesitas desarrollarte como un ser individual, pero tu trabajo individual repercute en toda la creación. Aprende uno también allí a ser solidario, aunque a que uno no es, digamos, que un ser aislado, sino por el contrario, un ser social, que no solamente se interrelaciona uno con los seres humanos, sino también con los hermanos de los reinos de la naturaleza. Nos dice algo, Juana, la alegría de vivir debe ser una norma de conducta natural en todos los seres pensantes, es decir, los encarnados y los desencarnados, aun cuando las circunstancias no se exteriorizan de acuerdo como uno desearía. ¿Por qué ella da este consejo? Porque nosotros en nuestro inconsciente, durante las diferentes existencias, hemos almacenado muchas veces conflictos, episodios dolorosos, castraciones impuestas por la ignorancia, miedos como tal. Y en cierto modo hemos construido cuadros de depresión, de ansiedad e inseguridad. ¿Y qué sucede? Cuando estamos encarnados, esos cuadros, como están allí programados, porque
fueron programados tanto por nosotros como nuestros guías para que salieran a la luz en esta encarnación con el fin de transformarlos, es decir, coger esa sombra y transformarla en self, en luz como tal. Y la única manera es ordenando la casa. Entonces Juana dice, en la vida vas a encontrar eso. Llegará el momento en diferentes circunstancias en que te va a tocar ordenar tu casa mental, que se va a ver reflejado en tu cuerpo, en tu radiación. Y te dice, ¿cómo puedes hacerlo? O independientemente de lo que suceda, sé alegre, agradece la vida, independientemente de las circunstancias que estés viviendo. Y nos dice, como tal, que la vida es dinámica, como tal, que los acontecimientos diarios se alteran a cada instante, que podemos pasar de la tristeza al júbilo, así como de la felicidad al infortunio en cualquier segundo. Podemos recibir, como vemos allí, una niña recibiendo un regalo, de pronto el regalo no le gusta, la niña pasa de esa alegría a una molestia, y en la molestia coge y agrede al compañero que vemos allí. El compañero que iba feliz no esperaba la molestia y automáticamente, en cuestión de segundos, algo cambia para bien o para mal. Y siempre así todo el universo vibra, es cambiante como tal. Y nos dice, ustedes están encarnados como tal. Deben agradecer el regalo, o sea, la dádiva que Dios te ha dado. Disfrútate un cuerpo físico, a pesar de las dificultades y limitaciones que tengas como tal. Y debes agradecerlo porque a través de ese cuerpo físico que muchas veces maltratamos, se te está presentando la ocasión para autosuperarte. Esa es la oportunidad para que cojas y alteres tu paisaje personal como tal, dependiendo de tu libre albedrío, es decir, de tu propio comportamiento. Uno mismo, con ese despertar de conciencia, va autoeducándose, autotransformándose. Entonces, el cuerpo como tal es una de las herramientas claves, una de las herramientas que uno debe aprovechar. Y nos dice aquí, que la mente desempeña un papel relevante en la conducta, porque de allí salen todos los programas a los cuales el cuerpo se somete. Que su acción se transfiere a través de ondas. Cuando son positivas nos pasa como este muchacho que estamos viendo allí. Sonreímos, nuestro cuerpo se mejora, nuestra sangre se oxigena, estamos en un estado de bienestar. Ondas que exteriorizamos provienen de nuestra mente, provienen de nuestro espíritu, a través de esa glándula que tenemos en el coronario, la pineal. Dirigimos todo el cuerpo humano, desde la célula más pequeña hasta los grandes órganos que nos oculta el médico. Nosotros como espíritu hacemos eso, estamos haciendo esto en estos precisos momentos. Estamos recibiendo lo que nuestros compañeros espirituales nos están dando, el apoyo que nos están dando, la tranquilidad, el bienestar, lo estamos reflejando en nuestro cuerpo físico, lo estamos reflejando en nuestro ser. Y nos dice que el pensamiento, como tal, desempeña una función importante en el mundo existencial del ser humano, porque recorre todos los sistemas del cuerpo. Y recordemos que todos los sistemas del cuerpo, el simpático, el parasimpático, el nervioso, se interrelacionan entre sí. Es decir, que existe una interrelación entre la mente y en el cuerpo. Es decir, que la constitución humana no es solamente material. Hay un espíritu, que es el agente de vida inteligente, que está dando esas órdenes a el organismo como tal. Y tenemos algo que siempre tenemos que tener presente. Nuestro perispíritu está conectado a nuestro cuerpo, célula a célula, molécula a molécula. Un cambio en un pensamiento hacia el bien se ve reflejado en todo el organismo. Lo mismo que un pensamiento negativo se ve reflejado. Por eso es que a veces nosotros, como somos seres que venimos de existencia en existencia, hemos construido en nuestro perispíritu
marcas profundas de compromisos no solucionados de otras existencias. Como no los hemos solucionado, nos tornamos víctimas espontáneas de las fijaciones, imprimiendo en el área emocional conflictos depuradores, a los cuales muchas veces nos aferramos como necesidad de autopunición, es decir, de autocastigo, perfectamente dispensable en el mecanismo realmente saludable. La actitud obstinada de mantener las emociones desordenadas responde por innumerables sufrimientos a los que nos sometemos, pasando a vivir de manera masoquista, aunque sin darse cuenta del disturbio que lo conduce. André Luis, en el libro Mecanismos de la Mediunidad, nos define el pensamiento como el flujo energético del campo espiritual y nos dice, el pensamiento es materia mental exteriorizada por la mente. Resulta de que como estamos en esta encarnación con el fin de depurarnos, depurar es limpiarnos, organizarnos, cambiar las cosas hacia el bien, nosotros venimos con toda esta serie de marcas que no nos han puesto. Nosotros mismos nos pusimos esas marcas. Nos las ponen en esta encarnación porque el guía dice, estás en condiciones de superar. Sale la marca, por ejemplo, depresión. Y nosotros diagnostican con depresión. Y resulta que nosotros nos quedamos con ese diagnóstico. Ah, es que yo me comporto así porque soy depresivo. Y me quedo en ese círculo vicioso. Cuando tengo a mi disposición los mecanismos tanto materiales como espirituales para salir de esa enfermedad, de esa autopunición. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros, debido a la obstinación que nace del orgullo, nos acostumbramos a mantener esas emociones desordenadas. Y nos dicen, estás enfermo. Uno, por el orgullo, no lo acepta. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que como uno se cierra allí en el pensamiento, no sana como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, para poder salir de eso, hay que despertar a la conciencia. Y la conciencia se despierta a través de las sensaciones de paz, de alegría y de buena voluntad. ¿Qué pasa si la persona está allí en ese ciclo que no quiere sanar, no quiere sanar? Hay algo muy particular. Estamos todos amarrados a la ley de progreso. Él estará o ella estará allí en ese ciclo hasta cuando sea empujada por esa ley y la logren o lo logren sacar. ¿Qué pasa allí? ¿En dónde está la clave de eso? El tiempo que se pierde, las oportunidades que se dan. Entonces aquí es un llamado para que nosotros mismos revisemos nuestras marcas, nuestros compromisos, lo que imprimimos nosotros mismos. Y a través de la oración, a través del contacto con nuestro guía, salgamos de esas actitudes obstinadas en donde no nos creemos los enfermos, sino los médicos como tal. Y a través de ese cambio mental, poder salir de esos conflictos, porque estamos en el momento correcto, con las personas correctas, con la situación correcta, si no nos gusta, para poder vencer, para poder cambiar, para poder transmutar como tal. Es necesario de que nosotros cambiemos. Y la divinidad nos ayuda a través de la energía. Pero esa energía va a tomar el camino dependiendo de la intención que le pongamos. Cuando parte de la educación, la energía es una fuerza vital que limpia el pantano del cerebro, despertando sensibilidades para guardar emociones elevadas en el arte de aprender. El mero hecho que estemos reunidos un viernes a esta hora es porque nos hemos decidido, como dicen, a aprender, a ser estudiantes como tal, a salir de esos procesos de sociedad en donde nos hemos involucrado. Y aquí estamos haciendo sencillamente un proceso educativo, en donde todos somos alumnos, sin excepción. Si nosotros, por el contrario, nos aferramos a sentimientos de odio o contrarios a la caridad, lo que se va a presentar es una agitación como tal.
y esa agitación va a crear una tempestad y vamos a caer en estados de morbidez, en estados no adecuados. Por eso es que es tan importante la intención y debe existir una coherencia como tal. El cerebro, bajo el comando de la mente, corre de acuerdo al género de órdenes que recibe. Por ejemplo, esta mujer está viendo allí una foto. Observen cómo su cardíaco se ilumina, se está llenando de enzimas que sensibilizan al cuerpo hacia la salud. Miren cómo la recorre toda, los centros de fuerza superiores los está recorriendo. Esa sensación permite que ella se conecte más fácilmente con el plano superior. Por eso es que es tan importante las sensaciones. Acá, por el contrario, cuando estamos en una situación de dolor, la afinidad, ese contacto con las personas, nos ayuda muchas veces a cambiar la situación, ya que la vemos sonriendo, porque fue atendida. De pronto no con una palabra, sino con el sentimiento que la otra persona le irradiaba a través de estos fluidos. Entonces, ella nos recomienda como tal de que nuestra mente tiene hábitos. Como tiene hábitos positivos, tiene hábitos negativos. Y muchas veces los hábitos negativos están muy arraigados. Entonces, es necesario como tal que nosotros renovemos nuestros hábitos, que los revisemos como tal y establezcamos un programa de cultivo de ideas elevadas para generar esa respuesta de bienestar tan bonita que vimos en la primera parte del video. Como toda, cuando nosotros hablamos en el título Vida Saludable, hay que hablar de algo que de pronto a todos nos parece pesado, que es la enfermedad. Y Juana, en el libro Autodescubrimiento, define a la enfermedad como el resultado, es decir, el efecto del uso inadecuado de la energía. ¿Ya? Y esa energía de dónde parte, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, que surge de la inconsciencia del ser con relación a la vida y a su finalidad. La enfermedad también es el resultado del conflicto entre la mente y el comportamiento, de lo psíquico y lo físico que interactúan y someten. Es comprensible que periódicamente el organismo se resienta bajo la agresión de virus y bacilos, de desórdenes de una u otra naturaleza, aunque el individuo se encuentre perfectamente sincronizado con las ideas saludables, lo cual es natural. Es decir, hay enfermedades que son depurativas. El organismo es normal que se enferme como tal, porque nuestra constitución material es frágil y es susceptible de sufrir variados y naturales disturbios como tal. Entonces, la enfermedad desempeña un papel muy significativo en la conducta del ser humano, porque demuestra, en primer lugar, la fragilidad de que se constituye el cuerpo. Como segundo punto, nos invita a reflexionar alrededor de las causas desencadenantes del acontecimiento enfermante. Y como tercero, nos ayuda a desarrollar la capacidad de aprender a administrar todos los fenómenos existenciales. Miren lo que a veces nos quejamos de las enfermedades. Y resulta de que la enfermedad nos ayuda a aterrizar, nos ayuda a disminuir nuestro orgullo, pero también nos ayuda a tener contacto con el enfermo. Y muchas veces, por lo menos la ciencia ahora se ha dado cuenta de que existe una relación directa entre ciertas emociones y la salud. Por ejemplo, una persona que tenga un hígado graso, además de la cuestión física que es el abuso del alcohol y otras drogas psicoactivas, los médicos, tanto alópatas como de otras corrientes alternativas, han descubierto que también tiene una incidencia muy fuerte en las rabias, los celos, las angustias, los miedos contra ese órgano del cuerpo como tal. Y existen diccionarios en la internet en donde podemos encontrar eso. La hermana de Ángeles, en 2 libros, como es Conflictos Existenciales y El Despertar del Espíritu, nos muestra la radiografía, lo que se llama la psicogénesis de las enfermedades. Y todo parte ¿de dónde? Del espíritu, del alma. La enfermedad llega, como dicen por ahí, como cuando uno está en una fila y es necesario llegar rápidamente a que lo atiendan. Entonces, nos dan un empujoncito a través de un
enfermedad. Un empujoncito que nosotros mismos nos buscamos, porque las enfermedades nosotros mismos, digamos, hasta la hemos programado. Y nos ayudan, como dicen aquí en la última parte, a administrar todos los fenómenos existenciales. Comenzamos a dar gracias por vivir como tal, dar gracias por la familia, dar gracias por lo bueno, dar gracias por lo malo. Pero uno no debe esperar estar enfermo, ni físico, ni psicológicamente, para hacer ese despertar. Y a esto es lo que nos están llamando como tal. Entonces dice, ¿cómo actúo ante el sufrimiento? Es decir, ¿cómo hago yo cuando estoy visitada por el sufrimiento? Ya sea físico o psicológico como tal. Entonces nos dice, puedo trabajarlo de diferentes maneras. Uno, con rebeldía. Otro, aceptarlo con resignación. Pero de esa resignación asociada a la indiferencia, no la resignación activa de la cual nos habla el Evangelio según el Espiritismo. O podemos ser dinámicos como tal. Y ella nos dice, el rechazo en sí mismo de forma alguna le altera el cuadro, más bien le dificulta la captación del mensaje del cual se reviste, trabajando en favor de su ampliación de la complicación del problema. El enfrentamiento rebelde, es decir, el primero que está aquí, destruye las reservas del equilibrio y de la fuerza, aumentando la carga de la aflicción. Si nos decidimos por la segunda, es decir, con una resignación estática, indiferente, que no trabaja por la erradicación de la enfermedad, entonces vamos a generar cuadros de desánimo que se instalan en nuestro ser. Y nos dice ella, nos recomienda, solamente use una aceptación, pero una aceptación dinámica, es decir, aquella que comprende el acontecimiento afligente y se esfuerza por modificar sus consecuencias, superando los límites impuestos y dando prosecución a los compromisos abrazados, aunque el peso del esfuerzo sea grande. Eso es lo que contribuye para que la constitución del ser inteligente, aprendiendo la lección que sigue a todo tipo de dolor como tormento. Es decir, ¿qué quiere decir ella? Cuando nos estemos ante el sufrimiento, no nos quedemos ni en la rebeldía ni en la indiferencia. Y lo digo así porque normalmente a veces uno cae de forma inconsciente por los viejos hábitos en la rebeldía. Ya cuando alguna persona o cuando uno está en la doctrina espírita, algo lo sensibiliza, una lectura, un compañero, algo que ve, es cuando uno comienza ya a, como dicen por allá, a reaccionar y comienza a aparecer la resignación. Y hasta cuando no tomamos esa resignación y la convertimos en una aceptación, en donde nos damos cuenta que a pesar de lo que estamos sufriendo, estamos con las personas correctas, en el momento correcto, con los recursos y abrimos los ojos. Y tomamos eso como una lección, como una oportunidad, como una herramienta para avanzar. No nos, como dicen por ahí, no nos estancamos. A eso nos está llamando ella. Y nos dice, cuando usted lo visite el sufrimiento, actúe primero con esperanza, pero con una esperanza que se vea reflejada en una actitud mental positiva como tal. Es decir, en un momento de enfermedad o de sufrimiento, usted quiere que su cuadro mental, en ese momento, dele gracias a Dios. Agradezca y pídale allí con toda la verdad del caso que le ayude o como tal, o que nos ayude a ver qué es lo que nos está queriendo decir. Como tal. Y eso ayuda a que se produzca un cambio interior, a nivel interior, tanto en la mente como en el cuerpo. No con esto es que se va uno a curar milagrosamente, porque los milagros no existen. Y la doctrina espírita es clara en eso. Pero sí puede uno ayudarse a sí mismo y ayudar al personal médico como tal, o si es un sufrimiento especial, a afrontarlo adecuadamente. Y nos dice que el espíritu vive de la experiencia en la jornada carnal a fin de decir los valores que se encuentran en germen en sí. Y para eso es vínculo a las fuentes superiores de donde procede, que lo inspiran y animan en todas las vicisitudes que debe enfrentar y por las cuales pasará inevitablemente. Es decir, ese sufrimiento hace parte de nuestro desarrollo espiritual
y que va a ser, digamos, especial si logramos conectarnos con esas vibraciones positivas. También nos dice que a pesar de que nosotros sintamos que lo que estamos viviendo es desarmónico, nos está alterando, realmente no es así. Nos aclara ella, eso que uno está viendo hace parte de tu proceso de armonía, de tu proceso de equilibrio, proceso de cambio de tu conducta como tal, a pesar de que uno lo sienta como si se le viniera el mundo encima, porque esto es lo que tú necesitas para avanzar en estos momentos, para que avances como ser espiritual. Y nos dice ella, como tal, o nos propone ella, dice, la propuesta es de digerir y asumir los acontecimientos, sobreponiendo la paz íntima a los sucesos perturbadores y agresivos que parecen desmotivar al individuo para la persecución de la lucha. Es decir, pase lo que pase, mírelo de forma positiva, no se deje quitar esa paz interior como tal. Y nos recuerda, el ser humano como tal es aquello que piensa, aquello que cultiva en el campo mental. Y eso es lo que terminamos por convertir en realidad. Estructuralmente el ser humano, constituido por el fluido vital, es el principio inteligente del universo. La suya, es decir, de ese principio inteligente de ese ser humano, es una realidad profundamente psíquica que está siempre interactuando con su organización física. Es decir, esto es una cuestión súper rápida. El pensamiento, la velocidad del pensamiento es superior a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en estos momentos está en 300.000 kilómetros por segundo. El pensamiento es superior. Depende mucho de la persona que lo emite. Y nos recuerda a ella, un hombre saludable como tal no es aquel que se encuentra en éxtasis, arrobado aparentemente, triunfador sobre las situaciones enfrentadas, sino que un hombre saludable es quien permanece luchando, aquel que permanece siempre dispuesto a avanzar con los ojos puestos en el futuro hacia donde marcha. Es decir, aquel que está luchando a pesar de la enfermedad o está en condiciones mejores que aquellos de nosotros que aparentemente estamos sanos, pero que nos hemos dormido en nuestros laureles. Estamos allí contemplando las cosas, que no somos capaces de dar un paso hacia adelante por sí, sino cuando nos visita el sufrimiento. Y nos dice, si usted quiere canalizar su energía mental hacia una vida saludable, lo primero que tiene que hacer es autoconocerse, desarrollar un programa de autoconocimiento. Y eso está muy en línea con la pregunta 919A, cuando el maestro Kardec pregunta que cómo era la mejor manera de avanzar, de desarrollar la parte moral. Y las entidades superiores dijeron, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, esa es la clave de todo. Y da como segundo paso, como establezca metas existenciales, metas que uno debe cumplir, que debe llegar, etapa por etapa, sin la premura angustiante ni la postergación que mortifica. Es decir, ni muy carrera, ni tampoco con mucha lentitud, sino de acuerdo a lo que somos nosotros, de acuerdo a nuestra velocidad, es que debemos ir encauzando nuestros esfuerzos. Y eso depende de cada uno de nosotros. La velocidad que tienen ustedes es diferente a la mía. En algunas cosas van mucho más avanzados, en otras no. Cada quien va desarrollando, como dicen por ahí, el programa. Por eso es tan importante el cultivo de los buenos pensamientos, para que haya una sintonía y una afinidad con los buenos espíritus. Y ellos nos ayuden a orientar, no nos van a hacer la tarea. Los espíritus superiores no hacen la tarea a nadie. Ayudan, acompañan como los buenos maestros. Pero uno es el que debe trabajar en sí mismo. ¿Cuál es el objetivo? Es desarrollar dos cosas en el espíritu. La lucidez mental como tal y el bienestar. La lucidez
mental nos ayudará a impulsarnos hacia el avance como tal, pero de mensajes que irradian fortaleza, que nos ayudan a encontrar equilibrio. Y ese equilibrio a nivel espiritual es lo que garantiza la legítima salud, aquella que permanece aunque se instalan en ella momentáneamente las enfermedades, aunque se instalen las aflicciones como tal. Entonces, cuando nosotros tenemos esa lucidez, claro, yo quiero tener salud, pero una salud espiritual, vamos a producir un estado de bienestar como tal. Y ese estado de bienestar hacia el bien es lo que nos ayuda a impulsarnos hacia la conquista de la felicidad y adicionalmente a mantener el equilibrio, a conseguir esa salud espiritual que tanto lo necesitamos. Y al tener esa salud espiritual como tal, de nuestro lado comenzamos a irradiarla hacia todas las personas que nos acompañan. El Maestro Jesús también en Ave Luz le dice a Felipe, y en todos los campos en que tu energía fuera aplicada, no te olvides de colocarla en primer lugar en la balanza de la justicia. Y existiendo dudas, deja que pase por la aduana del buen sentido, para que se despoje de algo que va de más, cual impuesto, aliviando la carga del viajero. Y en el buen entendimiento y en la buena voluntad, regulando aquí y allá tus energías, deja que el amor crezca en todos los corazones. Ahí que nos está diciendo, en la danza de la justicia, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Cuando uno tiene el buen sentido, ¿será que esto sí es correcto? Si esto no. Y allí, en esas dos cositas, en la justicia y en el buen sentido, uno desarrolla el entendimiento, desarrolla la buena voluntad, es decir, va a canalizar esa energía, va a despertar esa fuerza interior de cada uno de nosotros y la va a poner en el servicio del bien. Entonces, la preservación de la mente en armonía con el cosmos es la meta que debe ser alcanzada. Es decir, ser uno con el Creador, ser uno con Dios. Y eso se hace a través del esfuerzo, de los trabajos como tal. Todos estamos condenados fatalmente a ser felices. Es decir, todos encarnados y desencarnados que estamos aquí, estamos destinados a conectarnos con esa mente universal que nos rige a todos, que es amor, que es tranquilidad, que son todas las cosas buenas. Pero para poder lograr esa conexión, elevar nuestra vibración, es necesario que trabajemos en nosotros. Entonces dice aquí, en cualquier situación pues en la que se encuentre el ser pensante, su fuente de irradiación psíquica debe estar en perfecta sintonía con las ondas de luz y del psiquismo divino, de donde proceden todos los dones que da vida y los medios para ser logrados los objetivos de la existencia. Entonces, nuestro objetivo es conectarnos a Dios. Y dirán a unos, no, pero yo para qué lo voy a hacer si Dios está tan largo, tan grande, tal cual lo estás tú planteando. Resulta de que Dios llega a nosotros siempre, como decía allí una frase, el universo es la emanación de Dios. En estos momentos a todo nos está rodeando y se está conectando con nosotros en la medida en que nosotros lo permitamos. Entonces, cuando nosotros orientamos nuestra energía mental hacia buenos pensamientos, lo comenzamos a irradiar en nuestro espíritu. Y esa irradiación que se va a ir archivando, estamos es archivando y a la vez sacando información, lo vamos a ir reflejando en nuestro cuerpo. Y vamos haciendo, como dicen por ahí, un moldeado diferente. Podemos pasar de una situación negativa a algo positivo, sencillamente cambiando la forma de ver las cosas, que al principio es difícil, cierto, porque traemos malos hábitos, pero ahí la lectura de ambientación es clara, somos fermento, y el fermento, como todas las energías y fuerzas de la naturaleza, depende de la orientación mental que le demos. Si le damos hacia el bien, vamos a crecer en el bien. Si por el contrario, en las cuestiones o imperfecciones, no lo haremos. Recordemos que todos en estos momentos estamos generando ondas como tal.
ondas con las cuales estamos tocando a nuestros familiares que están aquí en la casa, a nuestros hermanos desencarnados. Y eso que nos está haciendo nuestro espíritu a través de nuestra mente, que se irradia a través del pensamiento, y ese pensamiento va alterando todo nuestro organismo, físico, mental y espiritual. Y vamos nosotros exteriorizando lo que somos. Ahí en este video va a ser hacia lo positivo, porque en eso es que debemos orientarnos nosotros. Hacia allí es donde tenemos que caminar, de acuerdo a las circunstancias en las que estemos viviendo. Esa sintonía va a repercutir, nos vamos a conectar con seres con los cuales tenemos afinidad. Y esa afinidad, cuando es hacia el bien, se expande, se irradia, se va generando, como dicen por ahí, redes de interconexión, y va haciendo un cambio a nivel global. Sin tocarnos físicamente, estamos conectados con sentimientos positivos o negativos. Allí, sentimientos positivos. Todos en la naturaleza, desde el átomo hasta el arcángel, como decía una de las preguntas, estamos conectados. Y tenemos que estar así, en equipo. A veces así, como estamos ahora en diferentes partes del planeta, pero estamos conectados en nuestros coronarios, en nuestros cardíacos. En la casa es fundamental esa conexión, que se ve reflejado en un buen clima familiar, en un buen clima laboral. Pero esos cambios de clima hacia lo positivo dependen de los seres humanos, encarnados y desencarnados, que estén allí. Emitimos pensamientos que cubren el globo. Si queremos un planeta de regeneración, todos los que estamos habitando aquí, encarnados y desencarnados, tenemos que vibrar, elevar nuestro patrón vibratorio hacia el bien, porque no somos un solo ser, somos un conjunto de seres interrelacionados. Muchas gracias por su paciencia